De nuevo es un privilegio saludarlos en día viernes. Gracias a Dios porque estamos llegando a un fin de semana más en la cual hemos tenido de nuestro Dios toda clase de bendición. Así que bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ese Dios al que ahora estamos tratando de conocer de una mejor manera. Y de esa manera, pues saber más de Él, porque eso es lo que buscamos en este estudio bíblico, que nosotros podamos reafirmar el conocimiento que tenemos ya de nuestro Dios y también en ese conocimiento ampliarlo para poder en todo momento pues testificar de este Dios único que es al que nosotros servimos. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, que pues hemos avanzado ya hablando de los atributos de Dios y estábamos en lo que es los atributos comunicables, es decir, aquellos atributos que Dios ha compartido con usted y conmigo para que de alguna manera pues podamos manifestarlo en nuestra vida. Hablamos de los atributos morales de Dios, la bondad, es algo que tiene que ver con perfección y felicidad en sí mismo. Dios posee esa absoluta perfección y felicidad en sí mismo. Y hablamos también de su bondad hacia sus criaturas. Dios en todo tiempo se manifiesta solícito y tierno hacia sus criaturas. Y por eso es que el salmista reconoce esto en el Salmo 145. Dice, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Esa es la bondad de Dios. Dios es bueno, el único bueno. Jesús mismo lo dijo. ¿Por qué me decís bueno? Si el único bueno es Dios, pues Él tiene el cuidado de cada una de sus criaturas, de todo lo que Él ha creado, de todo lo que Él hizo. Dios tiene ese cuidado permanente durante toda la historia. Así que el salmista dice, pues los ojos de todos esperan en ti. Nosotros estamos siempre esperando eso bueno, eso misericordioso de Dios, esa oportunidad para poder acercarnos a Dios, para confesar nuestros pecados, para recibir su perdón, y por eso es que vivimos agradecidos con Dios por su perdón. Una de las cosas que yo he aprendido a decirle al Señor es precisamente, gracias Señor por haber perdonado mis pecados. Gracias Señor porque ahora gozo de esa vida eterna en tu bondad, en tu misericordia. Señor, yo he sido perdonado. Tú ya no tomas en cuenta mi pecado del pasado, del presente y futuro. Eso no significa que sea un hombre perfecto. Tampoco significa licencia para pecar, sino reconocer que en todo momento Dios es el que nos da todo en su momento, a su tiempo. Así que los ojos de Jehová esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colma de bendición a todo ser viviente. Es interesante esto cuando hablamos de la bondad de Dios. Y por eso cuando nosotros encontramos las palabras de Jesús también, cuando dice que cada día trae su propio afán, que comen las aves del cielo, porque Dios es su proveedor, Dios es su creador,
y Dios la sustenta en todo momento. Así que hablar de la bondad de Dios es hablar de algo bastante amplio, el cual pues nosotros vamos a ver cada uno cada día los favores que Él hace para con nosotros. Algo también importante dentro de los atributos de Dios, de eso que Dios ha comunicado, es el amor. Dijimos que el amor es esa perfección que le impele o le mueve a comunicarse. Dios es un Dios que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha amado a nosotros de tal manera, dijo Juan cuando escribió, que dio a su Hijo único a morir en la cruz. Y en Jeremías 31:13 nosotros encontramos esa expresión: con amor eterno te he amado. Es el amor incondicional de Dios, el amor inagotable de Dios, que no depende de las acciones humanas, sino de la naturaleza fiel de Dios. Dios por naturaleza es un Dios de amor. Y ese amor de Dios se ha manifestado en su gracia. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos también de ese atributo divino, la gracia de Dios, que es ese favor inmerecido de Dios. Cuando Pablo le escribe a Tito en su capítulo 2, versículo 11, Tito capítulo 2, versículo 11, nosotros vamos a leer acerca de la gracia de Dios. Dice Pablo escribiendo a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos estábamos condenados a la muerte eterna. Pero la gracia de Dios se ha manifestado de una manera extraordinaria en la vida de aquel que ha creído en su Hijo Jesucristo. Y sin merecer nosotros esa gracia, Dios se la ofrece a toda la humanidad. Dios se la ha dado de manera gratuita a todo aquel que ha creído en su Hijo Jesucristo. Y sigue ofreciendo y sigue dando de esa gracia y esa oportunidad a aquellas personas que no han recibido a Jesucristo. Ahora, esto es interesante porque es algo que nosotros, como ya se dijo, no merecíamos. Pero Dios, en su gran amor que nos ha amado, ha dado ese paquete, ese regalo de su gracia. Hace días estaba estudiando la carta de Judas, y cuando Judas empieza su carta dice que él tenía el propósito de hablar de esa gracia salvífica de Dios, hablar de esa salvación. Imagínese usted que Judas hubiera llevado a cabo lo que había pensado, hablar sobre esa gracia salvadora de Dios. Pero Judas dice que por la misma situación que estaba viviendo la iglesia, entonces escribió Judas, pero lo escribió como una defensa del evangelio, en vista de la necesidad de que estos grupos religiosos, grupos sectarios, filosofías humanas, estaban surgiendo y estaban pegándole duro ya a la joven iglesia. Entonces Judas tiene que escribir sobre una apología, sobre una defensa del evangelio. Interesante hablar de la gracia de Dios, pensar en ese paquete que Dios ofrece para todo ser humano. Bueno, esto es interesante porque la gracia de Dios va de la mano con otro de sus atributos, que es la misericordia.
La misericordia es el favor de Dios para con el necesitado. El Salmo 136 es un salmo extraordinario que repite constantemente: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y cuando Jeremías escribe Lamentaciones, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que por esa misericordia de Dios es que no hemos sido destruidos. Jeremías se lo dice al pueblo de Israel. Y cuando nosotros, los lectores del siglo XXI, vemos esa parte de la Escritura, también sabemos que por la pura misericordia de Dios es que nosotros nos mantenemos de pie. Porque esa misericordia de Dios que se aplica cada día a nuestra vida, es la que nos da oportunidad de vivir, es la que nos da la oportunidad de estar en este mundo, porque Dios ha sido bueno y su misericordia es para siempre. En ese sentido, avanzamos también con otro de sus atributos, y es la paciencia. Dios es un Dios paciente. Dios no toma las cosas a la carrera ni de manera arrebatada. Dios no juzga inmediatamente el pecado, mayormente el pecado. Dios es un Dios que es clemente, que es lento para la ira, grande en misericordia. Y eso solo puede pasar por esa paciencia que Dios tiene para la raza humana. Pedro escribe y dice que precisamente por esa paciencia de Dios es que Él retarda su venida, su regreso a través de la persona de su Hijo Jesucristo, porque Él está esperando pacientemente a que todo ser humano se arrepienta y se vuelva a Él y le busque. Éxodo 34:6 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Eso es. Dios es un Dios que sabe esperar. Y esa paciencia de Dios también nos enseña a nosotros a esperar. Paciente espera en Jehová. Es la recomendación del salmista, a que nosotros también seamos pacientes. Y una de las cosas extraordinarias en la experiencia del creyente es que cuando se deja guiar por el Espíritu Santo, cuando está siendo controlado, lleno del Espíritu Santo, la paciencia es una virtud que es evidente en la vida del creyente. Paciencia en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier adversidad. La paciencia en el creyente es eso que le hace llevar más de lo que pueda soportar, aguantar mucho más allá de sus fuerzas, esperando en Dios, creyendo en Dios que Él va a liberarle. Así que ese atributo de la paciencia es algo que permite ahora al hombre, a la humanidad, la oportunidad que tiene en este tiempo de poder arrepentirse, de recibir a Jesucristo como su Salvador personal y poder buscar a Dios mientras pueda ser hallado, mientras la paciencia de Dios esté siendo manifestada para la raza humana. Bueno, esto es
hablar de la paciencia de Dios. Otro de los atributos morales de Dios es precisamente la santidad. Santidad. Dios eternamente mantiene su excelencia moral. Dios es un Dios que se mueve en un ambiente, el ambiente de Dios que es santidad. Y cuando Pedro escribe su primera carta, ahí en el capítulo 1, versículo 15-16, nosotros vamos a encontrar esa experiencia de Pedro y esa recomendación que Pedro hace a los creyentes de la diáspora, a los creyentes que estaban sufriendo, a los creyentes que estaban siendo perseguidos. Y Pedro les dice que nuestro Dios es un Dios santo y espera que nosotros, los creyentes, vivamos en ese ambiente. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. La exigencia divina para sus hijos, para los creyentes, es que podamos mantenernos dentro de ese ambiente de santidad, dentro de esa pureza de vida, dentro de esa calidad de limpieza en nuestro diario vivir. Dios es un Dios santo, es un Dios que ama al pecador, pero que no tolera el pecado, porque Él es un Dios santo, eternamente tiene una excelencia moral, y eso es su santidad. Así que qué interesante es hablar de los atributos de Dios, esos atributos que Dios ha compartido, que ha comunicado con nosotros, y que espera que usted y yo como creyente estemos experimentando vivir en ese ambiente de Dios, en ese ambiente de santidad. También cuando hablamos de los atributos de Dios tenemos que hablar de su justicia, la justicia de Dios. Dios ha establecido normas para toda su creación. Y Dios ve que se cumplan según su propio ser. Es decir, Dios es un Dios justo. Y en su justicia Dios ha establecido cómo es que debe ser la conducta, el actuar de las personas con los demás. Cuando Nehemías escribe el libro de Nehemías que tenemos en su capítulo 9, versículos 7 y 8, Nehemías va a reconocer cómo Dios ha manifestado su justicia en la historia de los pueblos, en la historia de la raza humana, del mundo de ese entonces. Jeremías capítulo 9, versículos 7 y 8 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos
y le pusiste por nombre Abraham. Qué interesante, porque nosotros ahí vamos a leer los dos nombres. El nombre que tenía cuando Dios lo encontró, lo llamó, y el nombre que le dio cuando ya estaba a su servicio. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque tú eres justo. La justicia de Dios. Dios es un Dios que ha determinado las cosas. Nehemías trae a la memoria esa etapa de la vida de Abraham, cuando Dios lo llama. Y con justa razón se menciona ahí la calidad que también Abraham tenía. Dice que Dios lo halló fiel, fiel su corazón delante de ti. Es lo que Dios espera en usted y en mí, que nosotros seamos fieles. Dios no está pidiendo ni exigiendo perfección, porque bien sabemos que eso no es posible en la vida de este mundo. Pero Dios pide que nosotros seamos fieles, que aún en medio de nuestras caídas, que aún en medio de cualquier situación de nuestra vida, nosotros permanezcamos fieles a Él, buscándole a Él, encontrando en Él el perdón de nuestros pecados. Porque la palabra del Señor dice que Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Cuando el creyente falla, no tiene que esconderse, no tiene que salir, no tiene que irse. Lo que tiene que hacer es confesar su pecado, volverse a Dios, contarle a Dios. Y Dios es fiel y justo para perdonar. Dios en su justicia ha determinado proveer para nosotros y lo ha prometido. A Abraham le prometió la tierra de Canaán. Y esa tierra estaba habitada por estos grupos que se mencionan aquí, por esta gente que se menciona aquí. Pero Dios le dio esa tierra a la descendencia de Abraham. Porque Dios es un Dios justo, es un Dios que cumple, es un Dios que nos da lo justo, lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros leemos también en Romanos capítulo 1, se habla de que la justicia de Dios se revela. Capítulo 1, versículo 18. Nosotros podemos ver ahí cómo de una manera muy especial, Pablo escribiendo a los romanos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vivimos en un mundo turbulento. Vivimos en un mundo lleno de engaño, lleno de mentira. Vivimos en un mundo donde los principios han cambiado.
la moralidad ha desaparecido. Y hoy la inmoralidad, como dicen, campea por todos lados. Está por todos lados. Porque los hombres han actuado con injusticia, ocultando la verdad, sacando la mentira, dando a conocer a su desenfreno, su inmoralidad. Dios, en su enojo, se manifiesta en contra de las actitudes injustas de las personas, mayormente en aquellos que han cambiado el ideal divino. Pablo sigue diciendo, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento. Por eso es que la ira de Dios se revela en contra de toda injusticia, porque el hombre conoce de Dios, sabe de Dios, no glorifica a Dios, ni le dieron gracias, dice Pablo, sino que se han envanecido en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La justicia de Dios se revela contra toda esa impureza. Por eso hablamos antes de la santidad de Dios. Porque Dios espera que nosotros como creyentes vivamos dentro de ese ambiente de santidad, dentro de ese marco que Dios ha establecido, ese límite que Dios ha puesto para que nosotros podamos amarle, glorificarle, adorarle, alabarle en todo momento dentro de lo que es el ambiente de santidad. Porque Dios es un Dios justo, que ha establecido leyes y que su justicia se aplica, y no importa quién sea, Dios aplica su justicia sobre todos los seres humanos. Interesante entonces lo que hemos visto en cuanto a los atributos de Dios, tanto esos atributos absolutos, esas cosas que solo a Él le pertenecen y que lo hacen ser el único Dios por encima de todas las cosas, que no hay antes ni después, ni arriba ni abajo, que no hay nadie como Él. Y esos atributos que son solamente de Él, es lo que hace que nuestro Dios siga siendo un Dios misterioso, un Dios revelado, pero también un Dios que sigue siendo misterioso, pero que dentro de lo que Él nos ha dado a conocer, pues ha dado esos atributos de los cuales usted y yo también disfrutamos. La justicia de Dios se aplica en la vida de todo creyente, de toda persona que es justa, que es cabal, que se apega a la verdad y que aplica esa verdad. Es importante todo esto que tiene que ver con los atributos
de Dios. Al avanzar en nuestro estudio sobre la doctrina de Dios, vamos a conocer ahora un poco de los nombres de Dios. En la Biblia hay diferentes nombres que se le han dado a Dios, diferente manera de llamarlo y conocerlo, porque eso es lo que pasa. En la Biblia el nombre corresponde a la esencia de quien lo lleva. Revela aspectos de su ser y sus motivaciones para hacer lo que hace. El nombre de Dios es un nombre que da confianza a su pueblo. El nombre de Dios es fuente de gozo y alabanza. Y es la recompensa para sus enemigos. Cuando nosotros vamos al texto bíblico y encontramos las diferentes maneras de cómo Dios se ha manifestado, cómo cada uno de esos nombres nos da a nosotros certeza, nos da vida y confianza de saber que tenemos un Dios extraordinario. Los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, incluso está el apelativo Él. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, nosotros vamos a encontrar la referencia a Dios como Él. Y este apelativo, este no es un nombre, es un apelativo, es un título que designa la deidad dentro de los pueblos, mayormente dentro del pueblo semita. El significado de él es fuerte. Y cuando aparece este título en el texto bíblico, aparece especialmente dentro de lo que es la poesía, y aparece como un apelativo. En nombres que son conocidos como nombres teóforos, nombres que son portadores de Dios, en los que el nombre de Dios aparece. Por ejemplo, si nosotros vamos al primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar de las acciones. El Dios de todo saber. Aparece ahí entonces eso apelativo, título, él. También aparece en algunos pasajes, como en Daniel 2:4, Daniel 6:22, 23 y 25. Aparece él. También hay nombres compuestos con el
Él. Por ejemplo, el Olam. En Génesis 21:33 aparece este título, este nombre, el Olam. Dice, y plantó Abraham un árbol de tamarisco en Berseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ahora, esto es interesante porque este nombre que aparece ahí, Dios antiguo o el Dios eterno, es el Olam. El Olam, Dios eterno. También en Génesis 16:13, el Roi es el Dios que me ve. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Ese es otro nombre, el que ve o el que me ve, que en el hebreo es el Roi, el Dios que me ve. Y me ve con favor. Usted se recuerda de esta historia de Agar. Agar expresa esto. El Dios que me ve con favor. El que me favorece. También en Génesis capítulo 35:7 va a aparecer otro nombre compuesto de Dios. Génesis 35:7. Y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. El Betel, Dios que se manifiesta en Betel, un Dios que se manifiesta. Es la experiencia de Jacob, recuerda cuando iba huyendo y se queda a dormir ahí y se le aparece el Betel. Se le manifiesta Dios. Génesis 17:1 también hay otro nombre de Dios, el Shaddai, que se menciona ahí, era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Miren, el Todopoderoso. Y la exigencia es, anda de acuerdo conmigo. Anda delante de mí y sé perfecto. Cuando nosotros encontramos ese nombre, cuando buscamos aplicar los nombres de Dios a nuestra vida, Dios espera eso. Eso que le dijo a Abraham, Dios lo espera de usted y de mí. Cuando nosotros mencionamos el Shaddai, es porque estamos viviendo delante de Dios y estamos buscando esa perfección. Y eso nosotros lo vamos a encontrar a la luz de la palabra. Recuerde que toda palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es
útil para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea perfecto. ¿Por qué? Si yo busco al Todopoderoso, al Shaddai, Él espera que usted y yo como creyentes estemos viviendo una vida que manifieste que andamos con Dios. También está el otro nombre de Dios que aparece en Génesis 14, 18 al 20. Génesis 14, 18 al 20. Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dios Altísimo, el León. Allá aparece en el hebreo ese nombre, el León, que traducido es Dios Altísimo. Ese Dios que da bendición, ese Dios Altísimo que es el creador del cielo y de la tierra. Ese Dios que espera que usted y yo seamos agradecidos con Él y demos para Él. Aquí se menciona dentro de este nombre de Dios, el Elión, se nombra y se traduce como Dios Altísimo. Y el Dios Altísimo espera que nosotros manifestemos gratitud a Dios. El sacerdote bendice a Abraham y él se le entrega los diezmos de todo lo que había adquirido en la victoria que Dios le había dado. Entrega a Abraham los diezmos. El Dios Altísimo espera que usted y yo tengamos esa gratitud. El diezmo no es una ley. El diezmo es gratitud al Dios Altísimo. Si nosotros invocamos a Dios y lo invocamos como el Dios grande, como el Dios supremo, como el Dios soberano, como el Dios que no hay nadie como Él, porque es Dios Altísimo, está sobre todas las cosas. Pero no mostramos esa gratitud, solamente decimos lo que oímos, pero no mostramos en la vida práctica lo que es el Dios Altísimo en nuestra vida. Así que los nombres de Dios, como dijimos al iniciar esto de los nombres de Dios, revelan aspectos de su ser y sus motivaciones por hacer lo que hace. Y cuando hablamos del Dios Altísimo, el Dios Altísimo espera que usted y yo tengamos una actitud similar a la de Abraham. En Génesis 33, 20 vamos a encontrar también otro nombre compuesto, el Eloi, Israel. 33, 20.
y erigió ahí un altar y lo llamó el Eloi, Israel. Traducido es el Dios de Israel, el Dios de Israel. ¿Cuántas veces hemos nosotros escuchado esta expresión, el Dios de Israel? ¿O la hemos mencionado? El Dios de Israel. Cuando predicamos el Antiguo Testamento, cuando hablamos de la historia de Israel, cuando intercedemos por Israel ahora mismo, hemos estado intercediendo y le hemos dicho a Dios que Él es el Dios de Israel y que el Dios de Israel se manifieste en favor de su pueblo, porque es su pueblo. Aunque Dios ahora, de manera específica, no esté trabajando con Israel, podríamos decir, porque ahora todo es a través de la persona de su Hijo Jesucristo, como todos se salvan. Pero Dios sigue siendo el Dios de Israel. Se manifiesta y defiende a su pueblo. Así que es interesante este nombre, porque cuando nosotros hablamos del Dios de Israel, estamos hablando de el Eloi de Israel. Aparece también en más de 2500 veces el nombre Elohim. Esto es un poco más conocido para nosotros. Cuando hablamos del Olam, cuando hablamos del Shaddai, cuando hablamos de Elohim, son nombres un poco más conocidos para nosotros. Y cuando hablamos de Elohim, hablamos de el fuerte, el poderoso, el gobernador del universo. Y este nombre aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Este nombre es el plural de él, de él. Ahora, es interesante porque cuando nosotros hablamos de Elohim y decimos que este nombre es lo que representa la pluralidad de Dios, no de dioses, sino de Dios. Una de las cosas que nosotros debemos de saber es que en el hebreo no hay plural, como en el español, sino singular, dual y plural. El plural significa tres o más. Tres o más. O como una expresión o un plural de intensidad. Cuando hablamos de Elohim, estamos hablando de los atributos de la deidad. Estamos hablando del Dios trino. Nosotros podemos ver en Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra. Y en Génesis 1:26 y 27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién hablaba Dios? ¿Quiénes estaban ahí? Es el Elohim, el Dios trino. Ese nombre aparece más de 2000 veces en el Antiguo Testamento. Como Él es más un título que un nombre. Como tal, ese nombre no es usado solo de Dios, sino también se aplica a los hombres y se aplica aún a los ídolos. Cuando se menciona en el plural.
Está, por ejemplo, la expresión en Salmo 82:6. Podemos leer ahí Salmo 82:6 en relación a los hombres, en este título. El Salmo 82:6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Una aplicación a los hombres. El versículo en Juan 10:34, 35 también vamos a encontrar una expresión. Esa expresión de Jesucristo en alusión a este pasaje del Salmo 82:6. Juan 10:34, 35. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Referencia ya, es una referencia a los hombres. Y también una referencia a los ídolos, de acuerdo a Éxodo 34:17. Miremos lo que dice Éxodo 34:17. Como también ese nombre se aplica. No te harás dioses de fundición, porque hay más de una imagen hecha, los cuales son tomados como Dios, o se les da ese distintivo. Pero cuando hablamos de el Elohim en aplicación a Dios como un título, estamos diciendo que Él es el Dios trino. Un Dios que se manifiesta en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando toquemos este tema más adelantito, lo vamos a entender de mejor manera. Así que Elohim también tiene el significado de el fuerte. Es el nombre más usado de Dios. Este nombre Elohim, el fuerte. Desde el primer texto, las primeras palabras de la Biblia, aparece el Dios fuerte manifestando su poder creativo, formando, moviendo, diciendo, viendo, llamando, dividiendo, poniendo, censando y bendiciendo. Miren, esas cosas van a aparecer en Génesis, a partir del primer versículo, y que van a mostrar al Elohim, al Dios fuerte, a la Trinidad, creando, moviendo, formando. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, sobre las aguas. Ahí estaba el Dios fuerte, todopoderoso, moviendo, diciendo, viendo, llamando, dividiendo, poniendo, cesando y bendiciendo. Y bendijo Dios al hombre y a la mujer. Y le dijo, de todo lo que hay aquí, pueden comer, menos de algo. Así que qué interesante cuando hablamos de los nombres de Dios. El nombre Jehová, y con esto vamos a concluir esta noche. El nombre Jehová es el nombre propio de Dios, del Dios de Israel. Es un nombre que está escrito en 4 letras y que se puede leer Yahweh o Yahvé. Ahora, esto es interesante porque este nombre en estas letras fue escrito, pero nunca pronunciado. Nunca pronunciado. Para mencionar el nombre Yahweh o Yahvé, tenían que lavarse bien la boca. Y por eso es que el hebreo no lo mencionaba. Lo conocía, pero no lo mencionaba, y por eso es que prefiere mencionarlo con los diferentes nombres,
compuestos y con otros que vamos a ver. Pero este nombre Jehová, para ellos es algo no mencionarlo. Su significado. Éxodo 3:14. Es el Dios que manifiesta eficazmente su existencia en hechos libertadores por su pueblo. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me envió. Cuando Moisés pregunta y le dice a Dios, y cuando me pregunten quién me envió, ¿qué les digo? Dios le dice: pues dile que el que te manda es el yo soy el que soy. Él es el que me manda. Él es el que me dice. Ese nombre manifiesta, como ya dije, eficazmente su existencia. Yo soy el que soy. Yo no dependo de ninguno. Fuera de mí no hay nadie más. Ese yo soy aparece estrechamente relacionado con la acción libertadora de Dios para Israel a partir del Éxodo y con base en el pacto. Y ese yo soy también aparece en manifestación para la vida del creyente, para la seguridad del creyente, para la liberación del creyente. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta. Miren qué interesante esto. Es la manifestación de su eternidad, de su pacto. Pacto de Abraham con Dios, un pacto incondicional. Pacto nuevo en la sangre de Jesucristo. Esto es interesante cuando usted y yo celebramos la cena del Señor. Conmemoramos, recordamos lo mismo de la Pascua, el creyente. La liberación por el yo soy. Ese texto de Éxodo 3:14, al igual que el capítulo 6, versículo 4, dice en Éxodo 6:4, vamos a ver. Dice el 3, le dijo: yo soy Jehová. Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Es el Dios de pacto, el yo soy. Yo soy Jehová. Una última cita. Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy Jehová. Yo soy tu Elohim. Hay muchos Elohim, pero solo un Jehová. Es decir, hay muchos dioses. Ya por eso definimos antes. Hay muchos dioses de piedra, de madera,
de lo que el hombre se ha imaginado. Hay muchos Elohim, pero solo hay un Jehová. Un Dios que es el gran yo soy. Cuando Jonás estaba en alta mar y se estaban dando esos problemas de los vientos y el barco por su desobediencia y todo. Es interesante porque Jonás ahí ora a Jehová, a ese Dios, a ese gran yo soy, mientras que los demás de esa embarcación oraban y pedían a su Elohim, es decir, a sus dioses. Jonás ora a Jehová. Y lo mismo pasa en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 9. Así que qué interesante para nosotros el nombre de el yo soy. Yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto. Yo soy tu Dios, el que te rescató de tu vana manera de vivir. Yo soy Jehová tu Dios, el que dio a su Hijo a morir en la cruz para que tú tengas vida eterna. Yo soy Jehová tu Dios, que ha puesto su espíritu en ti para que te guíe, para que te enseñe, para que te muestre cómo es que debemos vivir esa vida nueva en Cristo. Qué interesante todo esto, hermanos. Pero tenemos que detenernos aquí por el momento y será entonces para la próxima ocasión cuando sigamos hablando de los nombres de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos saludamos entonces en otra ocasión.